Los apóstoles, ¿qué le dijo? El obrero merece su salario, punto. ¿Quién podría pagar, así tuviera todo el dinero del mundo, la sangre de Jesucristo? El sacrificio de nuestro Señor. ¿Quién podría pagarlo? Nadie. Dale, hermano, muy buenos días. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Como siempre, después de haber tomado nuestro rico desayuno, estamos aquí compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Y el día de hoy queremos tocar un tema, pues que a veces por ahí nos han preguntado y no hemos sabido dar respuesta, y es el hecho de que, oye, ¿por qué los católicos no diezman? Como si puedes ver que diezman en otro lado, que sí, religiosamente dan su 10% mensual. Y en la iglesia católica, pues es raro que conozcas a alguien así. Yo no conozco a alguien que dé así su 10% religiosamente. Tú sí. 10% no, pero dentro de la Iglesia Católica sí hay gente que ha tomado la decisión voluntaria de poder dar un aporte mensual o quincenal o según como pueda, ¿no? Pero decir que como católico tiene que pagar el diezmo, eso sí como que no es. Vamos a aclarar un poquito esas cosas, pero para eso vamos a empezar con la definición, con qué cosa es el diezmo, de dónde viene, como lo dice Levítico capítulo 27, versículo 30. ¿Qué dice? El diezmo entero de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada que pertenece a Dios. Pues el diezmo es cosa sagrada que le pertenece a Dios. Es verdad, aparte que, bueno, ahorita lo que estamos buscando es entender qué es el diezmo según la palabra de Dios. Y obviamente para hablar del diezmo es necesario que toquemos pues el Antiguo Testamento, porque el diezmo está en el Antiguo Testamento. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 14, del versículo 22 al 29, vamos a ver cómo se maneja este tema del diezmo. Por ejemplo, voy a leer el versículo 22 y 23. Dice: cada año apartarás el diezmo de todo el producto de tu sementera, lo que haya producido el campo, año por año, y lo comerás en presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar que Él haya elegido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo y tu mosto y de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor y de tu ganado menor, a fin de que aprendas a temer a Yahvé tu Dios toda tu vida. Entonces, básicamente el texto es claro porque ¿qué dice? Que este diezmo, ya que son estos bienes que hay que darlos al templo, tiene que ser consumido delante del levita. Y una vez al año. Y acá estamos hablando de un diezmo anual, aunque hay un diezmo también que es el cada 3 años, no, pero estamos hablando de anual, acá no es de cada fin de mes, no, estamos hablando de anual. También vemos el versículo 25, que dice: lo cambiarás por dinero, llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar que haya elegido Yahvé tu Dios. Entonces, oye, el diezmo también puede ser en dinero, también se puede cambiar para después poderlo entregar y se pueda seguir haciendo este ofrecimiento al Señor. Claro. Y aún así, o sea, pero no rompe la regla de que sea cada año. Y por una cuestión de practicidad, si no se puede dar los bienes materiales, pues también se puede dar en dinero. Exacto, es justamente ese punto, ¿no? Por un tema de practicidad. El versículo 27 justamente lo explica bien porque dice: y al levita que vive en tus ciudades no lo abandonarás, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto está destinado para el levita, aunque no solo para él, sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que es para el levita, forastero, viuda y los huérfanos, me dejo entender, pero va dedicado a ellos. Entonces vemos también que, aparte de que el diezmo anual, también se habla de otro diezmo aquí en el Antiguo Testamento, que es de un diezmo de cada 3 años. ¿Dónde lo vemos esto? Deuteronomio capítulo 14, versículo 28, que dice: cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año y lo depositarás a tus puertas. Así podrán venir el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y podrán comer hasta hartarse. Otro tipo de diezmo, pero aquí está claramente para qué sirve. Claro, sirve, como dijimos hace un rato, para el levita, el sacerdote, para las huérfanas, los enfermos y los huérfanos, ¿no? Y todos ellos. Hay algo que debemos comprender. Hay gente que dice que este dinero o estos bienes no son para el sacerdote. Y sí son. Estamos hablando del diezmo en el Antiguo Testamento.
son para el sacerdote. ¿Por qué? Recordemos ya, el diezmo va dirigido a los levitas de las 12 tribus de Israel. Cuando ya llegan a la tierra prometida y se empiezan a dividir lo que son las tierras, las parentelas para cada tribu, a la tribu de Leví no le va a tocar. ¿Por qué no le va a tocar? Porque se va a destinar los diezmos para el sostenimiento de los sacerdotes de la tribu de Leví, ya que ellos son los destinados para eso. Basta que podamos ver en el libro de Números, capítulo 18, del versículo 21 al 33, ¿no? Y para que quede más claro, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, del 5 al 19, se explica aún más todo esto. Bueno, hagamos un resumen ahora. Bien, entonces vemos que el diezmo en el Antiguo Testamento es la 10ª parte de lo que uno ha cosechado, de lo que uno ha producido, con el fin de entregarle al servicio del sacerdote levita, del huérfano, la viuda, el enfermo, que es de manera anual o de manera trianual. Y como dice Jonathan, está designado para los levitas, tal como dice Números, capítulo 18, versículo 21. Dice: doy en herencia a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Clarísimo. Exacto. Pero hasta aquí vamos a quedar algo bien en claro. Aquí estamos hablando ya de una ley. Hermanos, recordemos que la Escritura tiene 2 alianzas, 2 testamentos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Es decir, esta es una ley judía. La pregunta es, ¿tú eres judío? Creo que no. No, ¿crees? No. ¿Eres judío o no eres judío? Ángel, tú que estás por allá, ¿eres judío o no eres judío? No, yo tampoco soy judío. Por lo tanto, esta no es una ley para nosotros. Así de simple. No es una ley para nosotros. Es una ley para los judíos. ¿Nosotros qué somos? Cristianos. Entonces nosotros tenemos que ver qué dice la iglesia, qué dice la Escritura, qué es lo que nos enseña la Escritura en el Nuevo Testamento con respecto al sostenimiento de los sacerdotes. Hay que ver lo que dice la Escritura. Para ver qué dice la Escritura respecto al sostenimiento de los sacerdotes cristianos, apoyémonos en Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? No procuren oro ni plata ni cobre en sus fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Claro, es claro, ¿no? Entonces aquí Jesús, porque se está dirigiendo a sus apóstoles, no le está diciendo a ellos, ¿no?, de que vayan a cobrar diezmo, en ningún momento. ¿Qué le dice? Que efectivamente, ¿no?, donde vayan, donde estén, pues que coman, no que le den lo que la gente les pueda dar, que reciban, perdón, lo que la gente les pueda dar, porque el obrero merece su salario, ¿no? Aquel que trabaja, pues merece comer de eso que está trabajando. Pero yo creo que el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 11 al 14, San Pablo como que reflexiona un poquito más sobre este tema y nos da pautas para poder comprenderlo mejor. Vamos a leerlo. Como le digo, 1 Corintios capítulo 9, del versículo 11 al 14. Dice así: en ustedes hemos sembrado bienes espirituales, ¿qué mucho que recojamos de ustedes bienes materiales? Si otros tienen estos derechos sobre ustedes, ¿no lo tenemos más nosotros? Sin embargo, nunca hemos hecho uso de estos derechos. Al contrario, todo lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los ministros del culto viven de los dones del templo? ¿Que los que sirven del altar participan? Del mismo modo también que el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio, pues vivan del Evangelio. Entonces, en el texto es claro, ¿no? San Pablo reflexiona, aquel que anuncia el Evangelio, pues tiene derecho a vivir de ello. Por eso, aquellos sacerdotes, por ejemplo, que se dedican de lleno a la evangelización, se dedican de lleno a su pastoral y a su misión como pastores, no ministros de la iglesia, pues ¿de dónde van a comer? ¿De dónde van a vivir? Porque muchos de ellos no trabajan. Y como no trabajan, pues viven del sostenimiento de su parroquia, es decir, de lo que la gente de una u otra manera da voluntariamente, lo que la gente pueda dar, de ahí el sacerdote se va a sostener. Así es. Y bueno, por ahí seguro vas a escuchar que te van a decir: oye, no, Jesús se habló del diezmo, que se habló que sí hay que darlo. ¿Y qué texto te dan? Te dan Mateo 23, 23. Clásico. ¿Qué dice Mateo 23, 23?
Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Entonces, como dice aquí, que esto es lo que había que cuidar sin descuidar aquello, dicen, ya ves, Jesús manda a no descuidar del diezmo. Por eso hay que seguir dándolo. Y no es así. Claramente aquí Jesús está dirigiendo a los escribas y fariseos. No se está refiriendo a los apóstoles. Porque los escribas y fariseos, el diezmo, seguro lo siguen cobrando hasta el día de hoy, porque para ellos es el mandato, para los judíos, no para nosotros. Clarísimo, o sea, Jesús lo dijo ¿a quién? A los judíos, pues que los judíos sigan cobrando el diezmo. A los apóstoles, ¿qué le dijo? El obrero merece su salario, punto. Lo que dice San Pablo, ¿no? El que predica el evangelio, que ve el evangelio, no dice cobra diezmo. Lo que cobran diezmo son los judíos, así de simple, ¿no? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, mucha gente ha confundido este aspecto dentro de una parroquia. Cuando una persona va a una parroquia, llega y quiere, por ejemplo, una misa, ¿no? Quiere, por ejemplo, que se ofrezca la misa por un familiar difunto o porque va a hacer algún sacramento, lo que sea, ¿no? Justo en ese momento, ¿no? ¿Qué sucede? Pues la persona que está a cargo, ya sea el secretario o secretaria parroquial, no le pide una ofrenda, un estipendio es la palabra correcta, ¿no? Le pide un estipendio. Esto, de una u otra manera, llega a confundir a muchas personas. Muchas personas creen que están comprando el sacramento, están comprando este servicio religioso. A la gente así lo llama, es un servicio religioso. No es un servicio religioso. No hay que pagar para eso. Nadie podría pagar una misa. ¿Quién podría pagar, así tuviera todo el dinero del mundo, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor? ¿Quién podría pagarlo? Nadie. Hermano, que quede claro, cuando vas a una parroquia a solicitar una misa, no hay un intercambio, no hay una compra y venta, no hay una transacción financiera en ese momento, porque eso sería un pecado de simonía, tanto para el que compra como para el que vende. Entonces, hay que entender algo. Miren, hoy está unido la economía con los sacramentos. Lamentablemente, no debería ser así. Debería estar separado. El Papa Francisco dice que todos los sacramentos sean gratis. Y estrictamente hablando, todos son gratis, porque nadie podría pagar ninguno. Entonces, pero cuando yo voy a la parroquia, a mí me dicen, bueno, la misa comunitaria es 10 soles y la misa particular son 80 soles. Así me dicen. O el matrimonio. No. El matrimonio te cobra más caro. Exacto. Hay gente que pasa estas cosas. La gente dice, entonces yo voy a pagar, no por mi misa. No, hermanito, yo ya pagué una misa para hoy día a las 11 de la mañana. Nadie paga misa. Quiero que esto quede claro. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente, muchos católicos no se han identificado con su iglesia. Son católicos simplemente de boca. Y que las únicas veces que van a la parroquia o son cuando se bautizan, cuando hacen la primera comunión, cuando se confirman, cuando se casan, si es que se casan. Esa es la realidad, lamentablemente. Entonces la iglesia no aprovecha, por decirlo de una manera, aprovecha para poder hacer que tú, que nunca vas a ir, colabores con tu parroquia, con tu iglesia. Hay gente que dice, entonces me están obligando a colaborar con la iglesia. ¿Por qué me obligan a colaborar con la iglesia? ¿Dónde dice que hay un mandamiento que yo tengo que colaborar con la iglesia? Pues sí lo hay. Para el católico. Para aquel que no es católico, no hay ninguna obligación. Pero el católico tiene una obligación. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tiene 5 mandamientos. ¿Dirigido a quién? A los católicos. ¿Tú eres católico? Sí. ¿Yo soy católico? Sí. Si alguien que está viendo no es católico, a ti no me dirijo, hermanito, a ti no me dirijo al otro que sí es católico. Vamos a ir al catecismo de la Iglesia Católica para ver qué es lo que nos dice. Miren, en el numeral 2043, ya del catecismo de la Iglesia Católica, habla del 4º y del 5º mandamiento. Vamos a ir al 5º. ¿Qué dice? El 5º mandamiento: ayudar a la iglesia en sus necesidades. Señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad a subvenir las necesidades materiales de la iglesia. Entonces sí es un mandamiento, entonces sí es una obligación. Ya no es que si quieres,
Pero como tú nunca vas a la iglesia y vas cada vez que te pica la pulga, como diría mi mamá, entonces la iglesia aprovecha, ya que de acá no te va a volver a ver hasta que te cases. Por ahí trata de hacer que tú colabores, que tú cumplas el mandamiento el cual tú estás comprometido por ser católico. Claro, pero y aún así vas a ver que la gente dice, oye, no, me parece muy caro. Por ejemplo, ¿cuánto te cobran un matrimonio? Hay parroquias que cobran 250, más que cobrar, ¿no? Esa no es la palabra, ¿no? Claro, el estipendio que te piden es de 250, 300, pero hay parroquias que te piden 1000, 1500. Pero es que lo normal debería ser que uno se case en la parroquia que congrega. Pero no, tú quieres casarte en la Catedral de Lima y tú vives recontra lejos de ahí. Pero no, por capricho, porque se ve bonito, quieres ir para allá. Oye, ese no es el sentido cristiano. El sentido cristiano es en la comunidad donde tú participas. Ahí deberías casarte. Pero dices, hoy no, me parece muy caro, 500 soles. Oye, ¿y la fiesta? ¿Cuánto te gastas? 30.000, 25.000 soles. Y si normal, con todo gusto, te endeudas todavía, como si eso fuera lo más importante de la celebración. Cuando lo más importante en sí es el sacramento. Pero aún así, si tú no tienes para dar el estipendio, no es que la iglesia te lo niegue. Si tú quieres casarte y dices, padre, no tengo plata, no tengo ni 10 soles, la iglesia no te lo va a negar. Pero no va a ser, pues, no, que ya te apoyan y haces el tonazo con el grupo 5, con los hermanos Yaipen. Porque eso pasa. Aquí en Santa María Huachipa ha pasado un montón de veces. Aquí en mi parroquia, por ejemplo, la gente viene y dice, padre, lo que pasa es que yo no tengo dinero. Miren, vamos a hacer algo sencillito. Nosotros no tenemos plata. Hermanito, hablé con el padre. Uno va y le dice, padre, pasa la situación. Miren, los hermanos viven en tal lugar, no tienen economía. El padre me dice, ya está bien, que den lo que puedan. Ah, bacán. Hermanito, en un sobre cerrado ustedes den lo que buenamente puedan dar, ¿no? Porque hay un monto que fija la diócesis muchas veces, ¿no? Entonces, den lo que puedan. Ah, ya, chévere. Ese matrimonio, apenas terminó el matrimonio, salieron los novios, había una banda de 18 personas. Me refiero a banda musical, que los estaba esperando. Y la novia llegó en limusina. Pero no tienen plata para dar a la iglesia, no tienen plata para colaborar con la iglesia. Ese es el gran problema que tenemos. Gente que no es consciente. Te digo una chiquita aquí, porque el tiempo se nos va. Una chiquita. Una vez aquí en la parroquia dijeron, no, se tomó la decisión de que ya no se pida ningún tipo de estipendio de un monto fijo por alguna misa particular. No, nada. Todo que sea comunitario. Hermana, hermano, tú que me ves, en esa fecha, la parroquia, cuando a todas esas personas que venían pidiendo una misa comunitaria se les dijo, den solamente una cooperación voluntaria, ¿qué pasó? Que esa fecha no alcanzó para pagar la luz, no alcanzó para pagar el agua, no alcanzó para pagar a la hermana que trabaja como cocinera en la parroquia, no alcanzó para pagar al secretario parroquial, no alcanzó para pagar sueldos, no alcanzó para nada. No alcanzó para nada, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente no está todavía consciente. Necesitamos seguir evangelizando para que la gente, cuando llegue a convertirse, su conversión llegue al bolsillo. Porque la gente se convierte solamente de aquí para arriba, al bolsillo no llega la conversión. Esa es la realidad. Y que debemos cambiar. Es un problema de los católicos, como te dicen, dar voluntariamente, pues no doy nada. Yo nací, ¿no? Aunque no es que acá te mire, o no es que la iglesia te mire mal porque no des nada. O sea, no es que porque no des, ya te prohíban el ingreso, te tomas un seguimiento, reclamándote, oye, ¿por qué no das? Eso no sucede, porque en la iglesia más nos interesa que vengas. Pero sería ideal que también pudiéramos ayudar económicamente. Y es algo difícil de poder transmitir o lograr que la gente tenga esta conciencia. Porque San Pablo, como decíamos un rato, San Pablo reflexiona acerca del hecho de que tengamos que donar, que colaborar. Por eso San Pablo lo explica muy bien en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice, ¿qué dice? Que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y eso es lo que tratamos de hacer, que demos de buen agrado, con alegría, no que te estén haciendo seguimiento voluntario. A ver, ¿tú cuánto ganas mensualmente? Ya, 10%. ¿Qué? ¿No has dado el mes pasado? No, ya no venga, llamada de atención ante el público. Hermano, ese hermano no da. No,
No, eso no somos así, porque San Pablo nos invita a hacerlo voluntariamente y de buena gana, no por obligación. Con alegría. La gente cuando da tiene que dar con alegría, no obligado, no obligado. Las cosas dentro de la iglesia se dan por amor, no sin susto. Hay gente que dice, pero el evangélico dice, pero en mi iglesia también se da voluntariamente. Bueno, lo que pasa es que en tu iglesia te dicen de que el diezmo es obligatorio. Lo que pasa es que te dicen que si tú no das el diezmo estás robando a Dios. Entonces te asustan. Entonces ya no da por amor, da por susto, da por miedo. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. En la iglesia católica te invitamos a que puedas seguir sirviendo a tu iglesia y sobre todo puedas seguir colaborando con tu iglesia. ¿Con cuánto? Con lo que tú puedas, con lo que tú quieras dar. Y aún así, Jesús habla de un ejemplo de cuando alguien quería ofrendar, no solo lo limitó al 10%, sino, por ejemplo, ¿te acuerdas de la viuda? Claro. La viuda dio todo lo que tenía, aunque era poquito, pero dio todo. Y eso es lo que Jesús felicita, ¿no? Porque entregas de lleno el Evangelio. Exacto. Entonces, hermanos, vamos viendo básicamente qué es el diezmo, qué es lo que es el diezmo tanto en el Antiguo Testamento. Hemos visto que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, sino se habla de dar con generosidad, se habla de dar con alegría, y que si bien aquellas personas que se dedican a la evangelización pues deben vivir de esa evangelización. ¿Por qué? Porque si no pueden vivir de eso, tendrían que dejar de hacerlo. Así es, ¿no? Entonces, por eso, hermana, colabora con la evangelización cada vez que puedas. Trata de hacerlo, hermano. Entonces, habrá visto también, hermano, que todo lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios. Hemos visto todos los textos bíblicos que hemos leído, hermano. Esperemos que este tema haya sido de su agrado, les ha ayudado a reflexionar también. Hoy hemos también usado el catecismo de la Iglesia Católica. Recuerda, hermano, que la verdad está en las Escrituras. La misión que Jesús encomendó, transmitir el mensaje que Él nos dio, ser apóstoles, tomar